¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema que es de verdad fundamental para las donatarias autorizadas. Cómo manejar las regulaciones contra el lavado de dinero para proteger lo más valioso, que es la misión de cada organización. Así que vamos a desglosarlo. A ver, esta es una pregunta que puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero es que es el punto de partida esencial. La ley no parte de que haya malas intenciones, para nada. Lo que reconoce es que existe un riesgo por la propia naturaleza de recibir donativos. Y entender ese riesgo es el primer paso para blindar a la organización. Y aquí llegamos a un concepto que es clave entenderlo bien. Actividad vulnerable. Ojo, y esto es súper importante, no es una acusación, es una categoría de riesgo. Simplemente la ley dice que, por el hecho de recibir y manejar donativos, el sector necesita tener ciertos cuidados especiales para protegerse a sí mismo. Ok, para que todo quede súper claro, vamos a dividir esta plática en 4 partes. Primero, vamos a entender por qué existe este riesgo. Luego, veremos qué se tiene que hacer hoy mismo. Después, analizaremos los cambios grandes que se vienen para 2025. Y cerramos con un plan de acción concreto para saber por dónde empezar. Perfecto. Empecemos con la primera parte. La pregunta es lógica. Si una organización se dedica a hacer el bien, ¿por qué tendría que preocuparse por estas cosas? Bueno, hay que verlo no como una carga, sino como parte de la estrategia para proteger esa misión. Miren, el gran objetivo de la ley es proteger la economía del país. Es algo macro, pero para una donataria el beneficio es súper directo. Cumplir con esto es, en realidad, un escudo que protege la reputación, que da confianza a los donantes y que al final del día permite que la misión siga adelante sin problemas. Muy bien, ahora sí, vamos a lo práctico. ¿Qué obligaciones ya existen? ¿Cuáles son esas bases del cumplimiento que toda donataria debería tener hoy? Pensemos en esto como los cimientos de la casa. Básicamente, se resume en estos puntos. Primero, hay que darse de alta, estar en el radar de la autoridad. Segundo, nombrar a un responsable interno, alguien que lleve las riendas de este tema. Tercero, y esto es el corazón de todo, tener una política para saber quién dona. Luego, avisar cuando se den ciertas operaciones. Y por último, guardar toda la documentación. Pero de todos esos puntos, si tuviéramos que quedarnos con uno, con el más importante, sería la debida diligencia. O sea, la política de conoce a tu donante. En serio, toda la prevención se construye sobre esta idea. Conocer a fondo a quienes apoyan la causa es la mejor defensa que se puede tener. Y bueno, ¿qué significa realmente conocerlos? No es solo tener un nombre. Como se ve aquí, se trata de armar un expediente en toda regla. Si es una persona, necesitamos sus datos básicos, su identificación oficial. Si es una empresa, pues necesitamos saber quiénes son, a qué se dedican, ver su acta constitutiva, quién es el representante legal. La clave es tener los papeles que respalden todo. Y aquí la cosa se pone un poco más, digamos, más profunda. No es suficiente con saber quién firma el cheque. La ley pide ir un paso más allá e identificar al beneficiario controlador. Piénsenlo así. ¿Quién es la persona de carne y hueso que al final se beneficia o controla esos fondos? Hay que preguntar, ¿este dinero viene de la persona que lo entrega o representa a alguien más? Ok, entonces, ¿cuándo exactamente hay que levantar la mano y enviar un aviso a la autoridad? La ley marca 3 escenarios principales. El primero es por montos. Si un donativo pasa de cierta cantidad, se avisa. El segundo es por comportamiento. Si un donante de repente hace algo que no cuadra con su historial, eso es una operación inusual. Y el tercero es si se detecta algo preocupante dentro de la misma organización. Y toda esa papelería, todos esos expedientes, ¿cuánto tiempo hay que guardarlos? Bueno, aquí hubo un cambio importante. Antes eran 5 años, pero ahora la regla es muy clara. Todo se debe resguardar por un mínimo de 10 años, así que hay que tenerlo muy presente. Listo, ya tenemos claras las bases de lo que se pide hoy, pero ahora vamos a ver hacia adelante, porque se viene una reforma importante en 2025. Y no son cambios menores, es una evolución de todo el sistema. Este es, probablemente, el cambio más técnico, pero también uno de los más importantes. La definición de beneficiario controlador se vuelve mucho más específica. Antes era un poco más ambiguo.
Ahora la regla es matemática. Si una persona tiene más del 25% del poder de voto o del capital de una empresa que dona, listo, automáticamente es el beneficiario controlador. Esto quita la subjetividad y pone una línea muy clara. Y la reforma no se queda ahí. Muchas cosas que antes se consideraban buenas prácticas, ahora pasan a ser obligaciones con todas las de la ley. Como vemos aquí, a partir de 2025 será obligatorio tener un enfoque basado en riesgo bien documentado, un manual de políticas internas, dar capacitación cada año y pasar por una auditoría anual. Digamos que el cumplimiento se vuelve mucho más profesional y estructurado. Pero, ojo, que no todos son más obligaciones. La reforma también trae una noticia excelente para el sector. Reconoce que una pequeña donataria no tiene el mismo riesgo que un enorme. Por eso, se van a crear medidas de cumplimiento simplificadas. Esto quiere decir que las reglas serán proporcionales al riesgo de cada organización, lo cual es una gran ayuda. Ok, con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empezar? Justamente para eso es esta última parte. Vamos a ver una hoja de ruta con pasos súper concretos para empezar a prepararse desde ya. Aquí está, un plan de acción en 5 pasos sencillos. 1. Diagnosticar. Hay que hacer un análisis honesto de cómo está la organización hoy. 2. Revisar. Actualizar ya mismo los formatos de donantes con la nueva regla del 25%. 3. Planificar. Empezar a redactar el manual interno y a pensar en la capacitación. 4. Informarse. Estar súper pendientes de lo que publiquen la UIF y el SAT. Y 5, que es fundamental, fomentar una cultura de cumplimiento desde arriba. Y me gustaría cerrar con esta idea, que creo que resume todo a la perfección. No hay que ver el cumplimiento como una carga o un trámite molesto. Es todo lo contrario. Es una inversión en transparencia, en buen gobierno y sobre todo en la confianza que la gente deposita en la misión. Y con esto volvemos a la pregunta con la que empezamos. Pero ahora la respuesta ya no es tan incierta. Estar preparados no es solo para evitar una multa. Es un acto de responsabilidad para proteger la misión, para asegurar que el impacto positivo de la organización siga creciendo por muchos años más.